Los radicales libres son especies muy reactivas que tienen un electrón impar. Se forman por la ruptura homolítica de los enlaces. En esta forma de ruptura, cada átomo se lleva un electrón de los dos del enlace. De las dos formas de romper un enlace, homolítica y heterolítica, la homolítica es la más costosa energéticamente hablando. En un vídeo anterior expliqué cómo era el mecanismo de la halogenación del metano. La ruptura homolítica inicial de una molécula de halógeno, provocada por la acción de la luz y el calor, producía un radical de carbono que, reaccionando con una molécula de halógeno, daba lugar al halometano y a otro radical halógeno que propagaba la reacción. En el metano solo se puede producir un tipo de radical, pero ¿y en alcanos superiores? Por ejemplo, las moléculas del 2-metilbutano podrían dar radicales en posiciones diferentes. ¿Hay alguna diferencia entre las distintas posibilidades? Con el resultado experimental de las reacciones siguientes, vamos a dar cumplida respuesta a esta pregunta. Hemos llevado a cabo la halogenación del 2-metilbutano con cloro por un lado y con bromo por otro. A simple vista puedes ver que en ambos casos se obtiene una mezcla de productos. Eso lo hemos averiguado analizando las mezclas resultantes con una técnica espectroscópica, como la resonancia magnética nuclear, por ejemplo, que nos permite identificar cada una de las diferentes estructuras porque cada una de ellas da un espectro de hidrógeno y de carbono diferentes. Aprovecho para recomendarte que veas mis vídeos sobre esta técnica, la más importante en la determinación estructural de moléculas orgánicas. Pero volvamos a las reacciones para analizar con detalle las mezclas obtenidas. Puedes ver que las proporciones de los productos clorados son muy diferentes de la de sus homólogos bromados. En el caso de la bromación, la reacción ha sido mucho más selectiva, porque se obtiene un 94% del 2-bromo-2-metilbutano. Eso nos sugiere que la posición terciaria del 2-metilbutano ha sido la más reactiva. Cuando el bromo ha sido escindido por la luz, los radicales bromo resultantes han producido una mayoría de choques efectivos con esa posición del 2-metilbutano. En el caso de la cloración, la situación es un poco desastrosa, porque se produce una mezcla con porcentajes similares de todos los productos posibles, lo peor que puede suceder en una reacción. Pero saquemos algo en limpio de ella. Para poder comparar la reactividad de las diferentes posiciones, tenemos que corregir los porcentajes por el factor de probabilidad, en función del número de hidrógenos equivalentes. Por ejemplo, el 1-cloro-2-metilbutano se puede producir por el ataque del radical cloro a cualquiera de los 6 hidrógenos equivalentes de los dos grupos metilo, también equivalentes entre sí. En cambio, para dar lugar al 1-cloro-3-metilbutano, el cloro solo tiene una posibilidad triple de ataque a cada uno de los 3 hidrógenos equivalentes del grupo metilo en posición 4 del 2-metilbutano. Fíjate que, aunque esta es una posición primaria, este grupo metilo es diferente de los anteriores, porque da lugar a un producto diferente. El 2-cloro-3-metilbutano se obtiene por ataque del cloro a la posición secundaria y tiene una doble probabilidad de producirse porque los dos hidrógenos del grupo metileno son equivalentes. Por último, el 2-cloro-2-metilbutano solo se puede producir por el ataque del cloro al único hidrógeno de la posición terciaria. Si dividimos cada porcentaje por el número de hidrógenos equivalentes que corresponden a cada ataque, obtenemos unos números que ya podemos comparar en igualdad de condiciones. Si dividimos por el más pequeño de todos ellos, con fin de compararlos, vemos que la reactividad de la posición terciaria es 5 veces mayor que la de una primaria, habiendo descontado el efecto de la probabilidad por el número de hidrógenos. Le sigue de cerca la posición secundaria, y la menos reactiva es la primaria, aunque en el caso de la cloración el mayor número de hidrógenos nos habría podido inducir a error si no lo hubiésemos considerado. Si hacemos lo mismo en la bromación, el resultado es espectacular, porque la posición terciaria es 940 veces más reactiva que la primaria y casi 40 que la secundaria. Estos son los datos experimentales, irrefutables. ¿Podemos darles explicación?
La utilidad de encontrar una explicación está principalmente en entender lo que puede estar sucediendo y adquirir conocimientos para poder entender otros procesos parecidos. Los datos experimentales nos sugieren que la reacción es más fácil cuando transcurre a través de un radical terciario que de uno secundario y sobre todo que de un primario. Si volvemos al mecanismo de la reacción, esto es equivalente a afirmar que el camino a través del radical terciario es el que menos cuesta en energía. Por tanto, los hechos experimentales nos indican que un radical terciario tiene que ser el menos inestable de los posibles. Fíjate que digo el menos inestable, porque los radicales son siempre especies transitorias inestables y decir que un radical terciario es el más estable puede conducir a la idea equivocada de que los radicales son estables, cuando no lo son. ¿Sabemos cuál es la estructura de un radical? Mediante técnicas espectroscópicas relativamente sofisticadas, se ha comprobado que un carbono con 3 sustituyentes y un electrón impar tiene una estructura plana, y eso es equivalente a asumir que adopta una hibridación sp2 de sus orbitales. El electrón impar queda entonces relegado al orbital atómico p sobrante, perpendicular al plano que contiene los enlaces. El electrón en este orbital tiene mucha energía, pero curiosamente los datos experimentales nos dicen que cuanto más arropado se encuentra con carbonos alrededor, menos inestable es. Se me ocurre que también en este caso podríamos intentar usar la idea de la deslocalización como factor de estabilización. Dibujando la estructura de los orbitales de un radical con grupos CH circundantes, podríamos asumir que sus orbitales sigma, casi paralelos al orbital p, se solapan parcialmente con él para mitigar la soledad del electrón impar. Cuantos más grupos CH alrededor, mejor. Otra manera de proponer esta deslocalización es entender que un carbono sp2 posee un mayor carácter S que los vecinos sp3, tiene por ello el núcleo atómico más cercano a los electrones y por tanto tiene una electronegatividad ligeramente mayor que los carbonos sp3. Eso le permite retirar densidad electrónica hacia sí desde los carbonos sp3 circundantes, para compensar la falta del octete que el carbono radicálico sp2 tiene al ostentar el electrón impar. La reacción de cloración de un alcano superior al metano, aunque no útil desde el punto de vista sintético por la complicada mezcla que se obtiene y su falta de selectividad, nos ha permitido descubrir que los radicales libres no son todos iguales y que son menos inestables cuanto más sustituidos son. Veremos que esta idea la podemos aplicar a otras especies como por ejemplo los carbocationes. Recuérdalo. La química orgánica hace un uso continuo del razonamiento deductivo y del principio de analogía. Adquirir un conocimiento sirve para deducir otros relacionados. Pero antes de terminar, ¿no echas algo en falta? Nos hemos dejado algo en el tintero. ¿Por qué la reacción con bromo fue mucho más selectiva que la del cloro? Comparemos los diagramas cualitativos de energía de la cloración y la bromación del 2-metilbutano en la etapa clave de formación de los radicales primario, secundario y terciario. En ambas reacciones, los radicales están a la misma altura porque una vez formados, su estabilidad relativa solo depende de ellos mismos. Sin embargo, los radicales cloro y bromo no están a la misma altura. El radical cloro es mucho más reactivo que el radical bromo, y eso lo reflejamos representando al primero más alto en energía que el segundo. El radical cloro es igual o más inestable que los radicales de carbono, mientras que con el bromo sucede lo contrario. Esto hace que los estados de transición de ataque del radical bromo se parezcan más en energía a los radicales que en el caso del cloro. Dicho de otra manera, el estado de transición del ataque del radical bromo es tardío, es decir, el enlace CH está mucho más roto que en el caso del cloro. Por ello, los estados de transición de la reacción con el radical bromo muestran ya casi en su plenitud las diferencias de estabilidad que existen entre los radicales primario, secundario y terciario. En el caso del cloro, el estado de transición es temprano, el enlace CH está todavía muy entero y los estados de transición están mucho menos diferenciados en energía. Esto nos permite explicar por qué la reacción del bromo es mucho más selectiva que la del cloro, porque en los estados de transición clave hay mucha más diferencia de energía
y se favorece más el camino más bajo en ella. Esta explicación es un excelente ejemplo de la aplicación de lo que se conoce por postulado de Hammond, propuesto en 1955. Búscalo en la Wikipedia. ¡Hasta pronto!